Imagina tener que decidir en cuestión de minutos si vuelves a un lugar donde puedes morir o te quedas sin nada en un país que no es el tuyo. Esa disyuntiva es la que enfrentan millones de personas cada año y de ella depende una pregunta jurídica precisa. ¿Cumple esta persona los requisitos para ser reconocida como refugiada? Según ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la condición de refugiado no es una etiqueta genérica para cualquier persona desplazada, sino un estatus jurídico definido con precisión. La definición de refugiado se encuentra en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y también en las condiciones del Estatuto del propio ACNUR. El criterio central es este: son refugiadas las personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y que se puede decir que en consecuencia requieren protección internacional. La Convención de 1951 concreta además que ese temor a la persecución debe fundarse en uno de los 5 motivos siguientes: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Un elemento decisivo es que ese temor sea fundado. No basta con sentir miedo, hay que poder acreditar que existe un riesgo real y objetivo de sufrir daño si la persona regresa. Y a diferencia del migrante, una persona refugiada no puede volver a su país de origen sin que ello ponga en riesgo su vida o su libertad. Su salida, por tanto, no es voluntaria, sino forzada. Además, también hay que decir que el reconocimiento no depende de un trámite administrativo para existir como derecho. Según el derecho internacional, toda persona que cumple con los criterios de la definición es una persona refugiada y debe recibir ese trato incluso si todavía está a la espera de que un Estado o ACNUR reconozca formalmente su condición. El procedimiento de asilo simplemente declara, no crea esa condición. Además de este reconocimiento, se derivan obligaciones muy concretas para los Estados: garantizar el acceso al territorio y a la solicitud de asilo y no penalizar a estas personas por cruzar fronteras de forma irregular. Y sobre todo rige el principio de no devolución. Nunca puede expulsarse a alguien hacia el lugar del que huyó si su vida o libertad corren peligro allí. Existen además marcos que amplían esta definición, como la Convención de la OUA de 1969 para África, que incorpora otras causas de huida. La mayor tragedia no es que miles de personas crucen el Mediterráneo, sino que demasiadas nunca llegan a la otra orilla. Cada embarcación que se hunde recuerda que la crisis migratoria no puede resolverse únicamente con más controles fronterizos. Europa se enfrenta a un desafío complejo en el que confluyen guerras, persecuciones, pobreza extrema, cambio climático e inestabilidad política. No existe una solución única, pero sí un conjunto de medidas capaces de reducir el sufrimiento humano y gestionar la migración de forma más ordenada. Una de las prioridades, sin duda, debería ser ampliar las vías legales y seguras de entrada. Cuando las personas tienen la posibilidad de solicitar protección o acceder a programas de migración laboral sin recurrir a las mafias, disminuye el número de quienes arriesgan la vida en el mar. Los corredores humanitarios, los programas de reasentamiento para refugiados y la concesión de visados humanitarios son instrumentos que sin duda pueden contribuir a este objetivo. Además, al mismo tiempo, resulta imprescindible distinguir entre quienes necesitan protección internacional y quienes emigran principalmente por razones económicas. Los refugiados que huyen de conflictos o persecuciones tienen derecho a solicitar asilo conforme al derecho internacional. La migración laboral, en cambio, puede organizarse mediante acuerdos entre países, permisos de trabajo adaptados a las necesidades del mercado y procedimientos administrativos más ágiles y transparentes. Otra pieza fundamental consiste en reforzar las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Salvar vidas no elimina las causas de la migración, pero evita que una crisis humanitaria se convierta en una tragedia aún mayor. Paralelamente, es necesario perseguir con mayor eficacia a las redes de tráfico de personas
cuyo negocio prospera precisamente por la falta de alternativas legales. Europa también necesita una política común de inmigración y asilo que reparta las responsabilidades entre los Estados miembros. La presión no puede recaer únicamente sobre los países situados en las fronteras exteriores. Una mayor cooperación permitiría gestionar mejor las solicitudes de protección y favorecer también una integración más eficaz de quienes obtengan el derecho a permanecer. Por último, ninguna estrategia será completa sin actuar sobre las causas profundas de la migración: la cooperación al desarrollo, el apoyo a la estabilidad institucional, la prevención de conflictos y las inversiones en educación y empleo en los países de origen pueden reducir a largo plazo la necesidad de emigrar por desesperación. La crisis migratoria no desaparecerá de un día para otro. Ceuta y Melilla son mucho más que dos ciudades españolas en el norte de África. Representan uno de los mayores dilemas políticos y humanitarios de Europa. Allí convergen el derecho de los estados a proteger sus fronteras y el deber de salvaguardar la vida y la dignidad de quienes buscan un futuro mejor. La pregunta no es si existe una solución perfecta, porque no la hay, sino si es posible gestionar esta realidad de manera más eficaz y más humana. La respuesta es sí, aunque exige voluntad política, cooperación internacional y una visión a largo plazo. También es algo absolutamente necesario. En cuanto a la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, responde a múltiples causas. Miles de personas procedentes del África subsahariana, del Magreb o de zonas en conflicto consideran estas ciudades la puerta de entrada a la Unión Europea. Algunas huyen de guerras, persecuciones o violaciones de derechos humanos. Otras escapan de la pobreza extrema o de la falta de oportunidades. Esa diversidad hace imposible responder con una única receta. Durante los últimos años, España ha reforzado la vigilancia fronteriza, ha intensificado la cooperación con Marruecos y ha mejorado la coordinación con la Unión Europea. Estas medidas han reducido algunos intentos de entrada irregular, pero no han eliminado el fenómeno. Mientras persistan las causas que empujan a miles y miles de personas a abandonar sus países, la presión migratoria continuará. La salida pasa, en primer lugar, por fortalecer las vías legales y seguras para quienes necesitan protección internacional. Si los refugiados pueden solicitar asilo mediante procedimientos accesibles y ordenados, disminuye la dependencia de las mafias que se lucran con el tráfico de personas. Del mismo modo, ampliar determinadas vías de migración laboral legal puede ofrecer alternativas a quienes buscan oportunidades económicas sin recurrir a rutas irregulares. En segundo lugar, la cooperación con los países de origen y de tránsito resulta imprescindible. No se trata únicamente de controlar fronteras, sino también de invertir en desarrollo, educación, creación de empleo y estabilidad institucional. Son políticas cuyos resultados requieren tiempo, pero que atacan las causas profundas de la migración. También es necesaria una mayor implicación de toda la Unión Europea. Ceuta y Melilla son fronteras españolas, pero también europeas. Por ello, la gestión de la inmigración y del asilo no debería recaer exclusivamente sobre España. Un reparto más equilibrado de responsabilidades permitiría ofrecer una respuesta más eficaz y solidaria. Las palabras nunca son inocentes. A veces describen la realidad, otras la transforman. En el caso de las personas que cruzan fronteras buscando un lugar seguro, utilizar el término refugiado o migrante no es una simple cuestión de lenguaje. Puede determinar los derechos que les asisten, la protección que reciben e incluso sus posibilidades de sobrevivir. Por eso, emplear el concepto correcto no solo mejora el debate público, sino que también puede salvar vidas. Aunque ambos términos suelen utilizarse como si fueran sinónimos, no significan lo mismo. Un migrante es una persona que se traslada de un país a otro por diferentes motivos, como encontrar un empleo, estudiar, reunirse con su familia o mejorar sus condiciones de vida. En la mayoría de los casos, esa decisión es voluntaria, aunque esté condicionada por circunstancias económicas o sociales muy difíciles. En este sentido, hay que decir que, en cambio, un refugiado es alguien que ha tenido que abandonar su país porque su vida, su libertad o su integridad corren un grave peligro. Huye de una guerra, de una persecución por motivos políticos, religiosos
o étnicos o de graves violaciones de los derechos humanos. Regresar a su país no es una opción segura. Precisamente por ello el derecho internacional reconoce a los refugiados una protección específica y el derecho a solicitar también asilo. Además, hay que decir que la confusión entre ambos conceptos puede tener consecuencias importantes. Si una persona que necesita realmente protección internacional es presentada únicamente como un migrante, puede pasar desapercibida su situación de vulnerabilidad. En cambio, identificar correctamente a quienes son refugiados facilita que accedan a los procedimientos de asilo y a las garantías previstas por la legislación internacional. Esto no significa que el sufrimiento de los migrantes carezca de importancia. Muchas personas abandonan sus hogares empujadas por la pobreza extrema, la falta de oportunidades o los efectos del cambio climático, aunque esas circunstancias no siempre encajan en la definición jurídica de refugiado, también plantean importantes desafíos humanitarios y exigen respuestas basadas en el respeto de los derechos humanos. En la práctica, distinguir entre ambas categorías no siempre resulta sencillo. Una misma ruta migratoria puede reunir a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes económicos. Por ello, los Estados deben contar con procedimientos justos y eficaces que permitan analizar cada caso de forma individual, evitando decisiones automáticas o generalizaciones. El lenguaje también influye en la percepción pública. Cuando todos son etiquetados de la misma manera, desaparecen los matices y aumenta el riesgo de simplificar la realidad. Cuando la única puerta está cerrada, muchas personas intentan entrar por la ventana. Esa sencilla idea explica por qué la migración legal se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la política migratoria española en 2026. Frente a las rutas irregulares que alimentan a las mafias y ponen miles de vidas en peligro, la inmigración regulada ofrece una alternativa más segura para quienes buscan oportunidades y también para un país que necesita trabajadores en numerosos sectores de su economía. La migración legal consiste en la entrada y permanencia en España de ciudadanos extranjeros cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación. Esto incluye permisos de trabajo, visados de estudios, reagrupación familiar, autorizaciones para profesionales altamente cualificados y otros mecanismos previstos en la normativa. Su objetivo no es abrir las fronteras sin control, sino facilitar una inmigración ordenada, segura y adaptada a las necesidades del país. En 2026, España afronta un importante reto demográfico. La baja natalidad y el envejecimiento de la población hacen que numerosos sectores sufran escasez de mano de obra. Agricultura, construcción, hostelería, transporte, cuidados a personas mayores, sanidad o determinadas actividades tecnológicas necesitan incorporar trabajadores para mantener su actividad. En este contexto, la migración legal deja de ser únicamente una cuestión humanitaria para convertirse también en un factor económico y social. La legislación española contempla diferentes vías para acceder legalmente al mercado laboral. Existen autorizaciones para trabajadores contratados desde el país de origen, programas de contratación temporal, permisos para estudiantes que desean incorporarse posteriormente al empleo y mecanismos que facilitan la regularización en determinados supuestos previstos por la ley. Además, las reformas introducidas en los últimos años han buscado agilizar algunos procedimientos y adaptar mejor la normativa a las necesidades reales del mercado de trabajo español. Sin embargo, la migración legal no elimina por sí sola la inmigración irregular. Mientras existan conflictos armados, pobreza extrema o profundas desigualdades entre países, seguirá habiendo personas dispuestas a asumir enormes riesgos para llegar a Europa. Por ello, las vías legales deben complementarse con una gestión eficaz de las fronteras, una cooperación estrecha con los países de origen y tránsito y políticas de integración que favorezcan la convivencia. También resulta esencial diferenciar claramente entre migración laboral y protección internacional. Quienes huyen de guerras o persecuciones tienen derecho a solicitar asilo conforme al derecho internacional.